Imagina estar en medio de una multitud enloquecida, los gritos retumbando en las paredes de piedra, el olor a sangre mezclado con el polvo en el aire. El Coliseo de Roma no era solo un lugar de entretenimiento, era una arena de poder, estatus y supervivencia. Pero, ¿y si te dijera que ver estos juegos no era tan sencillo como parece? Que existían reglas secretas y detalles oscuros que nadie te ha contado. En el vídeo de hoy, descubrirás cómo era realmente estar allí, sintiendo cada emoción, viviendo cada instante. La primera sorpresa, entrar al Coliseo no era para cualquiera. ¿Crees que bastaba con llegar y entrar? Para nada. Para asegurar tu lugar, necesitabas un tesseri, un boleto exclusivo, y no se repartía a cualquiera. Cada clase social tenía su espacio asignado, y si no estabas en el lugar correcto, bueno, no querrías saber lo que pasaba. El emperador exigía que todo fuera perfecto, por lo que los romanos diseñaron un sistema de organización extremadamente riguroso. Los juegos eran tan importantes que, una vez anunciados, la ciudad entera entraba en un verdadero caos controlado. Las calles se llenaban de gente, los comerciantes vendían de todo desde amuletos de la suerte hasta exóticas delicias culinarias. Pero la gran pregunta es, ¿qué sucedía realmente tras bambalinas en estos espectáculos? Roma sabía cómo controlar multitudes, y el Coliseo era la prueba viviente de ello. Las 80 puertas de entrada numeradas estaban diseñadas para que cada persona llegara a su lugar sin problemas. Pero la verdad es que, los mejores asientos ya estaban reservados para los más poderosos. Si eras senador, tenías un asiento privilegiado, justo al borde de la acción. Pero si solo eras un plebeyo, prepárate para estar lejos, muy lejos, escuchando los gritos y rogando por ver algo entre las cabezas de la multitud. Antes de continuar, no olvides suscribirte, dar like y seguirnos aquí en el canal. Nos ayudará a alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. Vamos juntos. Y aquí va un dato curioso que pocos conocen, algunos de esos asientos ocultaban secretos y ventajas que solo los más astutos conocían. Los juegos podían durar días o incluso semanas enteras. El propio emperador Tito, en su inauguración, organizó 100 días de brutalidad, pero pocos hablan de los peligros ocultos dentro del Coliseo. Más allá de la brutalidad de los combates, había algo mucho peor. Las emociones eran tan intensas que muchos espectadores desmayaban, y algunas personas simplemente desaparecían entre la multitud, sin dejar rastro. Pero, ¿qué sucedía realmente con ellos? Algunos dicen que fueron víctimas de accidentes, otros prefieren no hablar del tema. ¿Y si te dijera que el Coliseo no era solo un lugar de entretenimiento, sino también de conspiración y muerte? Entrar al Coliseo, una experiencia inolvidable. Ahora imagina, finalmente entras al Coliseo, cruzas sus enormes puertas y sientes un escalofrío al contemplar la majestuosidad de su estructura. Pero cuando miras a tu alrededor, te das cuenta de algo inquietante, no cualquiera podía sentarse cerca de la arena. Había una división meticulosa, casi como un juego silencioso de poder, justo ante tus ojos. Los mejores asientos, conocidos como podium, estaban reservados para la élite más alta de Roma. Senadores, emperadores y figuras de alto rango ocupaban esos lugares, cerca de la acción, en lujosos asientos decorados con mármol y detalles extravagantes. Tito Livio, uno de los más grandes cronistas de la época, describió cómo estos poderosos disfrutaban de los combates con una vista impresionante, mientras que el resto del pueblo apenas podía vislumbrar a los gladiadores luchando por sus vidas. ¿Te atreverías a vivir esta experiencia? Justo por encima del podium, se encontraba la primera fila superior, conocida como Menian Primo, reservada para la clase ecuestre, hombres ricos e influyentes, pero no tan prestigiosos como los senadores. Tenían una buena visión, pero sabían que no estaban en la cima de la cadena alimenticia. La jerarquía social se hacía evidente en cada nivel del Coliseo.
Podías sentir el peso de tu estatus solo con mirar dónde estabas sentado. Ahora, si eras un plebeyo con cierto prestigio, aún podrías conseguir un asiento decente, en la parte inferior del Menyan-yo, pero, si tu posición social no era de las mejores, prepárate para subir. Y subir mucho. Cuanto más pobre eras, más alto te ubicaban, hasta alcanzar los temidos asientos superiores. ¿Y las mujeres? Bueno, la mayoría de ellas, excepto las respetadas vestales, eran prácticamente relegadas a los niveles más altos, lejanas a todo. Extranjeros, trabajadores manuales y las capas más bajas de la sociedad romana también terminaban allí arriba, como si Roma quisiera recordarles constantemente su lugar en la sociedad. Pero hay algo aún más impactante: los esclavos. Ni siquiera tenían el privilegio de ver los juegos, a menos que estuvieran trabajando en el evento. Los pocos libertos que lograban entrar tenían que conformarse con los bancos de madera más alejados de la arena, una visión casi insignificante comparada con la de los poderosos en las primeras filas. Si esto tiene sentido para ti, comenta el número 1, si tienes pensamientos contrarios a estas enseñanzas, comenta el número 0 y comparte tu opinión aquí. Pero aquí está el verdadero secreto: no importaba en qué lugar estuvieras sentado, el Coliseo fue diseñado para que todos tuvieran una visión clara de la arena. Con unos impresionantes 180 metros de largo y 156 metros de ancho, la estructura elíptica fue cuidadosamente planeada para garantizar que nadie se perdiera los momentos de gloria o de terror. La inclinación de las gradas fue calculada con precisión para que incluso aquellos en los niveles más altos pudieran ver la acción sin obstáculos. Era un espectáculo democrático en apariencia, pero brutalmente desigual en esencia. Así que ahora te pregunto, ¿alguna vez has imaginado cómo sería estar en el Coliseo y darte cuenta de que tu posición social definía tu experiencia? Créeme, los romanos sabían jugar este juego mejor que nadie. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo el Coliseo de Roma lograba impresionar tanto a las multitudes, no solo por los combates sangrientos, sino por la grandiosidad de los espectáculos? No era solo cuestión de lucha, era sobre crear una experiencia visual y emocional inolvidable. Te estarás preguntando, ¿cómo se movían decenas de miles de personas dentro de ese gigante de piedra sin que reinara el caos? La respuesta está en la ingeniosa arquitectura del Coliseo. Los corredores y escaleras eran amplios, bien ventilados y diseñados para permitir un flujo constante de espectadores. El poeta Marcial, quien vivió en aquella época, describió cómo la multitud, a pesar de su tamaño colosal, se movía con una precisión casi militar. Parecía que cada romano sabía exactamente a dónde ir, porque el Coliseo fue construido para eso. Y no creas que el sonido de los combates se perdía en la inmensidad del lugar. Los romanos pensaron en todo. Vitruvio, el maestro de la arquitectura romana, explicó cómo la acústica fue meticulosamente diseñada para que cada grito de los gladiadores y cada rugido de las fieras pudieran ser escuchados perfectamente, incluso en los asientos más altos. ¿Puedes imaginar el impacto de eso? Cada golpe, cada grito de dolor, cada aplauso resonaba como si las propias piedras del Coliseo estuvieran vivas. Pero si había un momento que hacía explotar de emoción a la multitud, era la llegada del emperador. Incluso antes de que su presencia fuera visible, las trompetas de bronce resonaban por toda la arena, anunciando la llegada de la figura más poderosa de Roma. La multitud contenía la respiración, y cuando finalmente el emperador aparecía, todo el Coliseo rugía como un volcán a punto de entrar en erupción. Suetonio, el historiador romano, escribió cómo Tito, uno de los emperadores más adorados, era aclamado como si fuera un dios viviente. Su mera presencia ponía al público en éxtasis, porque sabía transformar un espectáculo ordinario en algo épico, algo que sería recordado por generaciones. Y Plinio el joven describió ese momento como un sonido tan ensordecedor que parecía que las propias piedras del Coliseo estaban vivas, resonando con los gritos de Roma. Ahora dime, ¿puedes imaginarte estar allí,
sintiendo esa energía electrizante y presenciando todo esto de cerca? Y si crees que ya lo has visto todo, espera a descubrir los secretos más oscuros del Coliseo. Sigue viendo, porque las próximas revelaciones te pondrán la piel de gallina. Si piensas que las peleas de gladiadores comenzaban sin más, estás muy equivocado. Antes de que la arena se tiñera de sangre, había un verdadero espectáculo coreografiado, lleno de rituales, tensión y misterio. Todo comenzaba con la pompa, una procesión grandiosa que ponía los pelos de punta hasta a los más valientes. Imagina el rugido de las trompetas resonando en el Coliseo, mientras se abrían las enormes puertas y, uno por uno, gladiadores, animales salvajes y prisioneros de guerra desfilaban ante la multitud. Emergían de las profundidades del Coliseo, atravesando túneles oscuros, caminando hacia el centro de la arena entre ensordecedores aplausos. Pero había un momento que hacía que hasta los espectadores más experimentados contuvieran la respiración, la salutación al emperador. Los gladiadores se alineaban, levantaban sus armas y, al unísono, pronunciaban las palabras que se hicieron legendarias: Ave, César, los que van a morir te saludan. Era un sombrío recordatorio de lo que estaba por suceder. A partir de ese momento, no había vuelta atrás. Cada gladiador tenía sus propios rituales antes del combate. Algunos tocaban el suelo en un gesto supersticioso, otros golpeaban sus armas, intentando intimidar a su oponente. El público observaba todo en un tenso silencio. El historiador Tácito relató que cada gesto era analizado como un presagio del resultado de la lucha. La arena se transformaba en un campo de batalla mortal. Cuando se daba la señal, la arena cobraba vida. Los gladiadores se movían lentamente, estudiando cada movimiento del oponente, esperando la apertura perfecta para atacar. No se trataba solo de fuerza, sino de estrategia. Cada estilo de lucha ofrecía un desafío único. El retiarius, ágil y equipado con una red y un tridente, se enfrentaba al formidable secutor, protegido por una pesada armadura y un gran escudo. Era un verdadero duelo entre velocidad y brutalidad. Plinio el Viejo describió estos combates como una danza mortal, donde no solo la fuerza, sino también la astucia decidía el destino de los hombres. Pero, ¿qué sucedía cuando un gladiador caía o era desarmado? El Coliseo entero contenía la respiración. Todas las miradas se dirigían al emperador, la vida del perdedor estaba en juego. ¿Y si pensabas que el intermedio era un descanso? Piénsalo de nuevo. Nada de eso. Los intermedios en el Coliseo eran tan brutales como los combates. Una de las atracciones más esperadas eran las Vinascens, las famosas cacerías de animales salvajes. Leones, tigres, elefantes e incluso cocodrilos eran liberados en la arena para enfrentarse a cazadores armados solo con lanzas y redes. Era una batalla entre el hombre y la bestia, donde la supervivencia se decidía en cuestión de segundos. ¿Te imaginas estar ahí, viendo todo esto con tus propios ojos? Pero el público romano quería más, y lo tenían. Durante los descansos, el Coliseo se convertía en el escenario de combates inusuales, como luchas de enanos e incluso mujeres guerreras. Imagínate la sorpresa de la multitud al ver a mujeres enfrentarse a enanos o incluso a animales exóticos. Tácito escribió sobre esta práctica, mencionando que, mientras algunos quedaban fascinados por la novedad, otros lo veían como una ofensa a las tradiciones romanas. Pero nada superaba el espectáculo más macabro de todos, las ejecuciones públicas. Prisioneros de guerra, criminales y esclavos condenados eran forzados a enfrentarse a feroces animales salvajes o a recrear sangrientas historias de la mitología romana y griega, en representaciones que parecían demasiado reales para ser solo entretenimiento. Era cruel, brutal, nadie apartaba la mirada. Suetonio relató cómo el emperador se aseguraba de convertir estas ejecuciones en eventos memorables, a menudo creando trampas mortales que dejaban a la multitud en un éxtasis absoluto. Créeme,
El Coliseo era mucho más que un simple escenario de batallas. Era una máquina de entretenimiento mortal. Y aún quedan muchos oscuros secretos escondidos entre sus ruinas. Permanece atento, porque en el próximo vídeo descubrirás las impactantes verdades que Roma intentó ocultar durante siglos. Si crees que el Coliseo era solo luchas de gladiadores, estás muy equivocado. La verdadera historia es mucho más oscura y llena de secretos que Roma intentó esconder. Cuando las luchas hacían una pausa, la arena se transformaba en un auténtico escenario de horror. Tito, uno de los emperadores más infames, no escatimaba esfuerzos para entretener a la multitud sedienta de sangre. Criminales eran sacados de sus celdas, despojados de sus ropas y obligados a interpretar personajes de la mitología romana, pero con un detalle aterrador: el final de sus historias siempre era la muerte. Imagínate ser arrojado a la arena, vestido como Ícaro, solo para enfrentarte a una muerte brutal frente a miles de ojos hambrientos de violencia. ¿Y si crees que esto era suficiente? Espera a conocer las batallas navales. Con una ingeniería sorprendente, la arena del Coliseo era inundada para recrear épicas batallas marítimas. Barcos reales navegaban en un mar artificial, mientras los gladiadores luchaban por sus vidas entre las aguas. Cada nuevo espectáculo era más grandioso y aterrador que el anterior. Y la multitud, por supuesto, nunca se cansaba. Cuando el último golpe era dado, comenzaba la devastación. Cuando la última espada caía y el público finalmente guardaba silencio, la arena se convertía en un campo de destrucción total. Cuerpos esparcidos, sangre impregnada en la arena y la sensación de muerte aún flotando en el aire. Entonces, entraban en escena los héroes invisibles del Coliseo, los Arenarii, un equipo de esclavos y trabajadores encargados de la titánica tarea de limpiar la arena. Cubos de agua, palas y escobas eran sus armas, mientras removían los cuerpos y cubrían cada rastro del baño de sangre con una nueva capa de arena. Pero había algo que todos esperaban: los gladiadores sobrevivientes. Eran llamados ante el emperador para recibir reconocimiento por su valentía. La multitud estallaba en aplausos, y el gobernante podía decidir si un simple gesto de cabeza era suficiente o si merecían palabras de elogio. Era un momento de gloria para pocos y una lección de humildad para todos. ¿Y las recompensas? No era solo fama. Dependiendo del evento, los ganadores podían recibir desde coronas de laurel simbólicas hasta riquezas inimaginables, tierras e incluso la tan ansiada libertad. Suetonio relató cómo Tito, en su generosidad, otorgó oro y tierras a los gladiadores que sobrevivieron a los desafíos más brutales, asegurándose de que sus nombres resonaran en toda Roma. La salida del Coliseo, un espectáculo por sí mismo. Imagínate salir de un evento que acaba de cambiar tu perspectiva de todo. Ahora, multiplica eso por 80.000 personas dejando el Coliseo al mismo tiempo. Pero los romanos eran maestros de la organización. Con 80 salidas numeradas, el Coliseo podía ser evacuado en cuestión de minutos, sin tumultos ni pánico. Una auténtica hazaña de ingeniería. ¿Y afuera? Un nuevo espectáculo comenzaba. Los comerciantes sabían exactamente cómo aprovechar la multitud cansada y hambrienta. Vendedores de pan recién horneado, queso, vino y frutas se posicionaban estratégicamente para asegurarse de que nadie saliera sin gastar unas cuantas monedas. Pero no solo los estómagos estaban hambrientos, las mentes también. Mientras algunos regresaban a casa, otros abarrotaban las tabernas y los baños públicos para discutir cada detalle de las luchas. ¿Quién fue el mejor gladiador? ¿Tomó el emperador la decisión correcta al perdonar a aquel luchador? Esas conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche, terminando muchas veces en apuestas para los próximos juegos. Después de descubrir todo lo que sucedía en el Coliseo, ¿puedes imaginar la sensación de estar allí, rodeado por esta energía brutal e impredecible?
Si disfrutaste este vídeo y quieres seguir descubriendo los misterios de Roma, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto nos ayuda a seguir trayendo más contenido increíble como este. Nos vemos en el próximo vídeo.